Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo y hoy vamos a hacer un experimento sobre la solidificación del agua. Bueno, antes de comenzar con el experimento, vamos a definir qué es solidificación. Bueno, la solidificación es un proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia de líquido a sólido, producido por una disminución en la temperatura o por una compresión de este material y sucede a la misma temperatura. El estado sólido se caracteriza porque los átomos se encuentran en posiciones fijas, vibrando en función de su temperatura. Por lo tanto, en el estado sólido, el material tiene una forma y un volumen propio, y una capacidad para soportar fuerzas sin deformación aparente. Generalmente, la solidificación es un proceso físico que implica una disminución del volumen del material, pero hay una excepción en el agua porque el volumen no disminuye, sino que al solidificarse, aumenta. Bueno, los materiales que vamos a necesitar son 3 recipientes transparentes de volumen conocido, una cucharada sopera de sal, agua y aceite de oliva. Lo primero que hice fue agregar agua a esta taza medidora. Yo la agregué a 1/3 de la taza, que son 80 mililitros. Después de eso agregamos el agua a los recipientes que ya teníamos y lo mismo hacemos con el aceite. La llenamos a 1/3 y agregamos el aceite a un recipiente. A un recipiente con agua le vamos a agregar una cucharada sopera de sal. La revolvemos hasta que ésta se disuelva y no quede nada. Ya teniendo los otros recipientes y la sal disuelta, ahora los vamos a meter al congelador y vamos a esperar cierto tiempo para que se haga el proceso de solidificación. En mi caso fueron 3 horas y media las que tuve que esperar para que estuviera. Bueno, una vez que ya he retirado los recipientes del congelador, veamos qué pasó con cada uno. El primero, que contiene solamente agua, vemos que está 100% congelado. ¿Por qué? Esto es porque solo tiene un tipo de molécula que son las H2O. Cuando la temperatura baja a 0 grados, todas estas moléculas van ralentizando su movimiento hasta detenerse y formar un bloque sólido. Esto pasa porque todas son iguales, no contiene diferentes como con los siguientes que vamos a explicar. Ahora toca hablar del recipiente con aceite de oliva. Bueno, cuando saqué el recipiente y lo observé, noté que no estaba del todo congelado, estaba un poco líquido todavía, espeso, estaba cuajado. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, porque en el aceite no todas sus moléculas son iguales y cada una de ellas tiene una temperatura diferente de congelación. La molécula básica del aceite es el triglicérido, pero no todos son iguales. Los triglicéridos son moléculas complejas, con un núcleo procedente de una molécula de glicerina, que está unida a 3 moléculas de ácidos grasos, así que dependiendo del ácido graso y del tipo de unión al núcleo, cada triglicérido se congelará a una temperatura u otra que puede ir desde los 0 grados o menos hasta los 23 grados. Como el aceite de oliva está formado en gran parte por ácido oleico, la temperatura a la que comienza a espesarse se produce por debajo de los 5.5 grados. Sin embargo, las bolitas o grumos más claros se pueden apreciar ya a temperaturas inferiores a los 20 grados centígrados, por esta diferencia que existe entre los tipos de triglicéridos. Al observar el último recipiente que contenía sal y agua, notamos que no estaba del todo congelado, se veían como cristales en el agua. Esto se debe a que al mezclar la sal con el agua podemos concluir que sí se congela, pero se demora más en congelarse que si lo hiciéramos solo con agua, ya que el nivel de fusión de la sal es de menos 26.5 grados centígrados y el del agua es de 0 grados centígrados. Es decir, que la sal tendría que llegar a menos 26.5 grados para poder estar completamente congelada y llegar a un estado sólido. Bueno, eso es todo de mi parte. Espero que el experimento sea de su agrado.